En anteriores videos habíamos comentado cómo algunos países de Occidente aliados de Israel empezaban a tomar iniciativas y acciones en contra de lo que estaba buscando precisamente la administración de Benjamín Netanyahu. Pero ahora el escenario es peor porque se estaba esperando a ver si Israel se animaba a dar algún tipo de declaración al respecto. Pues ya lo ha hecho y ha ido, en este caso, en contra de Canadá y de Suecia. ¿Qué es lo que dice la administración de Israel contra sus aliados? Vamos a comentarlo. La reanudación de la financiación de las agencias de las Naciones Unidas para los refugiados de Palestina en Oriente Próximo por parte de Canadá y de Suecia es un grave error. Esto ha declarado el día de hoy el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, Lior Hayat. Él anteriormente ha comentado lo que ha sucedido, y es que resulta que tanto las autoridades de Canadá y de Suecia decidieron renovar la financiación para la agencia de la Organización de las Naciones Unidas, que sobre todo vela por los refugiados palestinos, y que claro, esto había sido previamente suspendida por algunas sospechas de vínculos entre los empleados de la agencia y el movimiento palestino Hamás, algo que había sido acusado por Israel, pero que hasta este momento no se ha presentado ninguna prueba. Y sí, en este contexto, lo que decidieron hacer ambos países es volver a ayudar a esta organización, tomando en cuenta la hambruna y la crisis sin precedente humanitaria que se está viviendo en esta parte del mundo. Pero claro, Israel no iba a quedarse callada, y es que en este sentido, como hemos comentado, el alto funcionario, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Israel, ha comentado que las decisiones de Canadá y de Suecia de restablecer la financiación a la agencia de la Organización de las Naciones Unidas es un grave error que constituye un consentimiento tácito y apoyo por parte de los gobiernos de Canadá y de Suecia a seguir ignorando la participación de los empleados de la agencia en actividades terroristas, así como lo están escuchando. Es decir, que según Israel, básicamente Canadá y Suecia están apoyando a grupos terroristas. Una acusación que no tiene ningún tipo de sentido, tomando en cuenta que estos países previamente ayudaron a Israel, empezaron a tomar iniciativas, incluso con temas armados precisamente para apoyar a la administración de Benjamín Netanyahu, y ni bien se acusó a las agencias de la Organización de las Naciones Unidas, sobre todo a la de los refugiados palestinos, le quitaron el apoyo. Pero es que Israel no ha presentado realmente alguna prueba dentro de las acusaciones que ellos mismos ejecutaron. Y si bien es cierto, este es un escenario bastante complicado, la situación en Gaza está bastante complicada y el tiempo apremia. Y si no se da algún tipo de ayuda humanitaria, el escenario va a ser todavía peor. Por eso, de hecho, tanto Estados Unidos como la Unión Europea decidieron ejecutar este corredor humanitario para precisamente enviarle ayuda a los pobladores de Gaza. Un escenario que es contrario a lo que aparentemente está buscando Israel, que de nuevo se ha enojado sencillamente porque ambos países que se supone eran aliados de Israel han vuelto a apoyar a los refugiados palestinos. Además de todo esto, el portavoz israelí ha subrayado que Israel insta a las autoridades de Canadá y de Suecia que dejen de financiar y no apoyar a una organización cuyas filas se encuentran cientos de miembros de la organización terrorista Hamás. De nuevo, palabras de Israel que no han podido ser probadas. Recordemos que el pasado 26 de enero las autoridades de Israel proporcionaron información, al menos a la agencia, sobre la presunta participación de parte de sus empleados en los ataques del grupo Hamás a Israel el pasado 7 de octubre. Sin embargo, esas noticias o esas informaciones no han sido reveladas, y de hecho tampoco ha tenido algún tipo de trascendencia los datos que le habrían mandado a la propia agencia. De hecho, su propio líder, su propio jefe, Filipe Lazzarini, anunció que el personal de la agencia, que era al menos sospechoso de estar implicado, había sido despedido y que iban a ser juzgados si se demostraba su culpabilidad. El resultado: no se ha demostrado la culpabilidad de absolutamente nadie de momento. Los países europeos deben prepararse para un escenario en el que el expresidente estadounidense Donald Trump decida retirar a Estados Unidos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte si es elegido en otoño del 2024. Esto ha sido informado nada más y nada menos
que por el diario Telegraph, citando a varios diplomáticos europeos. Un escenario que sencillamente nadie se podría esperar. En febrero, Trump ha dicho que un líder de un estado miembro de la OTAN, no especificado, le habría preguntado si Washington iba a proteger a los aliados de la alianza en un ataque ruso si no cumplían con sus obligaciones de gasto en defensa. En ese momento, Donald Trump respondió que Estados Unidos no iba a defender a los aliados morosos y que incluso animaría a Rusia a hacer lo que les diera la gana, añadiendo que los miembros de la OTAN tenían que pagar más a la alianza. Así como lo están escuchando, Trump también expresó entonces su descontento con el trabajo de la alianza y amenazó con retirar a su país de la OTAN si los socios europeos no asumen una mayor responsabilidad financiera por su propia seguridad. Un diplomático europeo ha dicho al periódico británico que los comentarios de Trump sobre la permanencia de Estados Unidos en la OTAN eran, por supuesto, una clara preocupación. Nadie sabe lo que va a hacer a continuación, terminó comentando el diplomático citado por el periódico británico. Otro diplomático de un país de la OTAN comentó que las palabras de Donald Trump solo ponían aún más en relieve la excesiva dependencia de Europa de Estados Unidos. Según ha comentado el propio medio, los Estados miembros de la Alianza Atlántica también deberían discutir cómo protegerse en caso de que Estados Unidos abandone la OTAN, terminó agregando el diplomático. Un escenario bastante complicado. Estamos hablando de que esto primero demuestra completamente la dependencia de los países europeos del propio Estados Unidos, pero también algo bastante curioso, y es que la Alianza Atlántica no necesariamente está tan unida como se parecía. Ahora, un tercer diplomático ha señalado que la incertidumbre sobre la continuidad de Estados Unidos en la OTAN haría que los países europeos pensaran más en sus propias capitales sobre la planificación de la defensa, si esta es adecuada o no, terminó informando el diario, lo cual demuestra que, de hecho, lo que debería hacer la Unión Europea es calcular su propia seguridad y no estar esperando que Estados Unidos lo haga, o al menos esto es el mensaje que ha mandado Donald Trump. Pero, de nuevo, esto parece algo completamente inesperado e incluso que nadie habría calculado. ¿Realmente Estados Unidos va a salirse de la OTAN? ¿O esta es una suerte de presión para que los países miembros de la Alianza Atlántica metan más dinero en el sector de defensa? Y más preocupante todavía, todo lo que ha dicho Donald Trump es una suerte de respuesta a lo que no se hace. Es decir, si no hacen algo que se está solicitando, en este caso, más gasto de defensa por los propios europeos, pues Estados Unidos no los va a defender. ¿Acaso esto significa que los países europeos, a pesar de esta amenaza o advertencia, no van a gastar más en defensa? Entonces, están esperando que Estados Unidos se salga de la Alianza Atlántica porque ellos sencillamente no piensan subir su gasto en defensa cuando se supone es para su propia seguridad. Hay más preguntas que respuestas en este escenario. Me gustaría saber su opinión abajo en los comentarios. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.